Parece haber un error, señor. Necesitamos que se mueva para acomodar a nuestro pasajero VIP, dijo Jessica a la azafata, su tono condescendiente a pesar de las palabras educadas. Este asiento está reservado solo para nuestros miembros. Platinum no perteneces, y no puedes sentarte aquí detrás de ella. Estaba Karen Wickfield, una mujer blanca, elegantemente vestida, golpeando su reloj de diseñador con impaciencia. Sus ojos se movían entre Marcus, el hombre negro en el asiento que ocupaba ver 2A, que ella claramente consideraba su lugar legítimo. Yo siempre me siento allí. Es prácticamente mi asiento, murmuró lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos oyeran Marcus. Levantó la vista confundido, cruzando su rostro. Había hecho todo. Bien reservado temprano, pagado completo. Llegó a tiempo, era un miembro platino, pero de alguna manera su presencia en el asiento estaba siendo enmarcada como un problema que necesitaba solución. Marcus buscó con calma su billetera y sacó su tarjeta de miembro Platinum. Soy un miembro platino, respondió uniformemente, y este es mi asiento asignado. La sonrisa de la azafata se tensó un destello de sorpresa, cruzó su rostro rápidamente reemplazado por determinación. Entiendo, señor. Pero este asiento en particular normalmente está reservado para un mejor cliente, señalando a Karen Whitfield, nuestra miembro Platinum regular que vuela con nosotros. Frecuentemente la implicación era clara independientemente de su estatus. Marcus no pertenecía a ese asiento. Los pasajeros comenzaron a notar que los teléfonos emergieron lentamente. Los susurros comenzaron. Lo que la tripulación de vuelo no sabía era que este simple acto de discriminación cambiaría todo en las próximas horas, no solo para ellos, sino para toda la aerolínea, porque la persona que subestimaron tenía su destino en sus manos. Esta historia es el mejor ejemplo de cuando el karma llega con un boleto de primera clase propio. ¿Alguna vez has sido tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios a continuación, y si te opones a los prejuicios y la injusticia que se sirven, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia. ¿Y desde dónde estás viendo en la sección de comentarios? Marcus no era un pasajero cualquiera a los 42 años. Era el fundador y director ejecutivo de Right Tech Solutions, una empresa de inteligencia artificial de $2.8 mil millones especializada en tecnología de servicio al cliente. Su software ayudó a las empresas a identificar y eliminar sesgos en sus interacciones con los clientes, lo cual es irónico considerando lo que estaba a punto de desarrollarse. Pero la historia de Marcus comenzó mucho antes de su éxito creciendo en el sur de Chicago. Aprendió a codificar a los 11 años en una computadora de segunda mano, mientras otros niños jugaban videojuegos. Marcus los construyó creando programas simples que eventualmente evolucionaron en algoritmos complejos. Su camino no fue fácil cuando Marcus tenía 16 años. Su padre fue asesinado en un ataque que sacudió a su comunidad. De pie ante la tumba de su padre, el joven Marcus hizo una promesa que definiría su vida y haría que las personas se vieran como seres humanos primero. Esa promesa impulsó 2 décadas de trabajo incansable, comenzando su empresa en un pequeño apartamento. Marcus está codificado durante 18 horas al día mientras realiza trabajos ocasionales para pagar el alquiler. Más temprano ese día en el aeropuerto, las cámaras de seguridad capturaron a Marcus ayudando a una anciana que luchaba con su equipaje, ayudándola pacientemente a encontrar su puerta. Mantuvo las puertas abiertas para los extraños, agradeció a cada trabajador de servicio por su nombre y dio generosas propinas en la cafetería del aeropuerto, no porque lo estuvieran observando, sino porque eso es lo que Marcus Richardson era: humilde a pesar de su éxito, amable a pesar de su poder. Ahora viajaba para dar el discurso de apertura en la conferencia Global Ethic and Technology, mientras Marcus se acomodaba en su asiento de primera clase, un asiento que había elegido específicamente por su espacio para las piernas para poder trabajar durante el vuelo. Eligió volar con Skylux Airlines porque era el epítome de los viajes aéreos de lujo, donde primero, los boletos de primera clase costaban más que el alquiler mensual de algunas personas. Sus Platinum Mers disfrutaban de toallas calientes, servicio de champán y asientos que se reclinaban en camas dobles. Pero detrás de este exterior pulido, Skylux intentaba desesperadamente modernizar sus sistemas de reserva. Estaban desactualizados, sus clasificaciones de servicio al cliente habían bajado y estaban buscando ansiosamente una asociación con una importante empresa de tecnología para revolucionar sus operaciones. Necesitaban este trato con urgencia. Lo que la tripulación de Skylux no se dio cuenta fue que sentado en el asiento 2A estaba el director ejecutivo de la misma empresa que esperaban que los salvara. La azafata Jessica Miller había estado con Skylux durante 8 años. Se enorgullecía de conocer las preferencias de los pasajeros regulares de Minnows y primera clase.
Siempre se aseguraba de que Karen Wakefield obtuviera su asiento preferido 2A, el que actualmente ocupa Marcus. Jessica tenía facturas que pagar y sabía que las generosas propinas de Karen ayudaban a pagar su hipoteca cada mes. Señor, tenemos un miembro Platinum que siempre se sienta en este asiento en particular. Jessica, dijo inclinándose hacia Marcus. ¿Le importaría cambiarse a otro asiento de clase? Su tono era cortés, pero tenía un trasfondo de expectativa, el tipo de que asumía que el cumplimiento era la única respuesta aceptable. Marcus levantó la vista de su tableta. Momentáneamente confundido, tomó su tarjeta de embarque y se la mostré a Jessica. Lo siento, pero este es mi asiento asignado, explicó con calma. También soy miembro platino. Karen Whitfield se quedó de pie en el pasillo sin intentar ocultar su molestia. Los otros pasajeros podían oírla claramente cuando dijo: siempre me siento allí. En esta ruta es prácticamente mi asiento. La situación se estaba volviendo incómoda. Rápidamente, varios pasajeros ahora estaban viendo cómo se desarrollaba la interacción. Jessica cambió su peso de un pie a otro, mirando nerviosamente entre Marcus y Karen Sr. Tal vez estaría más cómodo en otra sección. Jessica sugirió su implicación clara. No le estaba ofreciendo otro asiento de primera clase. Marcus permaneció sereno. No, gracias, respondió con firmeza. He seleccionado este asiento específicamente por el espacio para las piernas, ya que necesito trabajar durante el vuelo. La sonrisa de Jessica se tensó. Asintió brevemente y caminó hacia el frente de la cabina, donde ocasionalmente miraba hacia atrás a Marcus Law. ¿Qué sucedió después? Fue captado en secreto por una cámara por un pasajero al otro lado del pasillo. Karen dio un paso adelante aparentemente para poner su bolso en un compartimento superior mientras lo hacía. Deslizó una pila de billetes doblados en el bolsillo de Jessica con discreción practicada. Agradezco su ayuda con esta situación. Karen susurró lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. El rostro de Jessica se sonrojó cuando aceptó el dinero en ese momento. Una simple disputa de asientos se transformó en algo mucho más siniestro. Un soborno para discriminar a un pasajero por su apariencia. La atmósfera en la cabina de primera clase había cambiado. Trevor, el supervisor de cabina, se acercó al asiento de Marcus con el paso seguro de alguien acostumbrado a que su autoridad no sea cuestionada. Su postura era rígida, su expresión fija en lo que probablemente creía que era profesionalismo, señor. Necesitamos que se mueva para acomodar a nuestro pasajero VIP, anunció Trevor lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Su tono dejó en claro que esto no era una solicitud, sino una orden. Marcus levantó la vista de su tableta nuevamente, su expresión tranquila, pero sus ojos revelaban una familiaridad cansada con tales encuentros. Mostré mi tarjeta de embarque y estatus Platinum. Marcus respondió de manera uniforme. Este es mi asiento firmado, el rostro de Trevor. Se tensó un músculo. Se contrajo cerca de su mandíbula. Cuando se inclinó ligeramente, su voz adquirió un tono condescendiente, que hizo que varios pasajeros cercanos se movieran incómodos en sus asientos. Tal vez no esté familiarizado con cómo funcionan las cosas en esta aerolínea. Trevor dijo enfatizando cada palabra como si le hablara a un niño. Acomodamos a clientes dignos que tienen preferencias específicas por ahora. La confrontación había capturado la atención de casi todos en la cabina de primera clase. Una empresaria al otro lado del pasillo inclinó discretamente su teléfono hacia la interacción, grabando abiertamente la situación que se intensificaba en cuestión de horas. Estos videos serían vistos millones de veces en línea. Karen permaneció de pie en el pasillo, su bolso de diseñador apretado contra su pecho, su impaciencia volviéndose cada vez más teatral. Miró su reloj dramáticamente antes de dejar escapar un suspiro exagerado que resonó. Por la cabina tengo una reunión importante justo después de aterrizar, anunció a nadie en particular, Nick. Éxito, mi asiento habitual. Esto es más que ridículo. Las otras expresiones de los pasajeros contaron la verdadera historia. Deberías salir del asiento, ni siquiera parece alguien que pueda pagarlo. De todos modos, dijo uno de ellos, Trevor, envalentonado por la actuación de Karen. Inclínate más cerca de Marcus. Su voz bajó a casi un susurro, pero en el tenso silencio de la cabina sus palabras aún eran audibles para los que estaban cerca. Señor, podemos hacer esto de la manera fácil o podemos hacer esto difícil. Su elección, la amenaza, quedó en el aire un momento, estirada en segundos mientras los pasajeros contenían la respiración esperando la respuesta de Marcus. Muchas personas podrían haber cedido en este punto la presión de la confrontación pública, la amenaza implícita, el deseo de evitar una mayor escalada, pero Marcus Richardson no era la mayoría de la gente.
Su calma nunca vaciló mientras miraba a Trevor directamente a los ojos. «No me muevo», afirmó con firmeza. «Este es mi asiento». 6 simples palabras dichas sin ira ni agresión, pero con absoluta certeza la cara de Trevor se sonrojó. Esto no iba según lo planeado. Se enderezó, se ajustó la corbata del uniforme y sin decir otra palabra caminó rápidamente. Hacia el frente de la cabina tomó el teléfono de servicio de espaldas a los pasajeros, pero sus gestos agitados eran visibles para todas las líneas. Se habían trazado lo que debería haber sido un vuelo de rutina. Estaba a punto de convertirse en algo que ninguna de las personas involucradas olvidaría jamás. La tensión en la cabina era palpable mientras Trevor hablaba con urgencia en el teléfono de servicio. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos escribiendo furiosamente en sus teléfonos, otros mirando con interés manifiesto. Marcus había vuelto a revisar su presentación, su exterior. Tranquilo, no revelaba nada. Nada lo que debía haber estado pasando por su mente. Pasaron 5 minutos antes de que se abriera la puerta. De la cabina, capitán James Reynolds emergió con su rostro curtido puesto en una máscara profesional mientras seguía a Trevor por el pasillo. Jessica lo seguía visiblemente incómoda con la situación que se intensificaba. La apariencia del capitán les indicó a todos que esto había pasado de ser una simple disputa por los asientos a una intervención oficial. El capitán Reynolds se detuvo junto al asiento de Marcus. Elevándose sobre el pasajero sentado, su voz tenía la autoridad practicada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Señor, entiendo que hay una situación», comenzó el capitán. Su tono fue mesurado pero firme. «Mi tripulación tiene la autoridad de asignar asientos según sea necesario para la comodidad y conveniencia de todos los pasajeros». Marcus miró a los 3 empleados de la aerolínea, que ahora estaban de pie sobre él. El poder dinámico no era sutil. 3 de pie, 1 sentado. Pero la compostura de Marcus nunca vaciló. «Capitán, con todo respeto», Marcus respondió con voz firme. «Tengo una asignación de asiento confirmada y estatus Platinum. He seleccionado este asiento específico por el espacio para las piernas. Necesito trabajar durante el vuelo. No hay ninguna política que me obligue a ceder mi asiento asignado a otro pasajero que simplemente lo prefiere». Los labios de Trevor se curvaron en lo que solo podría describirse como una sonrisa burlona. La expresión de alguien que creía tener todas las cartas. «Señor, si sigue sin cooperar», intervino Trevor, «no tendremos más opción que sacarlo del vuelo». La amenaza cayó como un golpe físico. Las cejas de Marcus se levantaron ligeramente, la primera señal de sorpresa genuina que había mostrado durante todo el enfrentamiento. «¿Está amenazando con sacarme porque no cederé el asiento que pagué?», preguntó. Su voz reflejaba incredulidad. La pregunta quedó en el aire. Sus implicaciones eran imposibles de ignorar. ¿Qué posible justificación podría haber para sacar a un pasajero que simplemente ocupaba su asiento asignado antes de que el capitán pudiera responder? La voz de Karen cortó la tensión. «Esto es ridículo», exclamó. Su voz se elevó dramáticamente. «Voy a perder mi conexión. Nunca me han tratado tan mal en todos mis años de vuelo». La ironía de su queja no pasó desapercibida para los otros pasajeros, varios de los cuales intercambiaron miradas de incredulidad. El capitán Reynolds, tal vez sintiendo que la situación estaba empeorando más de lo que había anticipado, adoptó una postura más autoritaria. «Esta es su última advertencia», declaró firmemente. «Muévase a otro asiento o llamaremos a seguridad». Fue en este momento que Marcus metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono con movimientos deliberados, abrió la aplicación de su cámara y comenzó a grabar. «Quiero ser claro sobre lo que está pasando aquí», dijo Marcus con calma. Su teléfono capturando la escena. «Me amenazan con sacarme de este vuelo porque no cederé mi asiento asignado a otro pasajero que lo quiera el rostro». De Trevor se contorsionó de ira. Tomó el teléfono de Marcus. Su compostura abandonó por completo. «La grabación no está permitida». Movió su mano peligrosamente cerca de agarrar la propiedad de Marcus. Marcus retiró su teléfono justo fuera de alcance. «En realidad no hay una ley federal que prohíba grabar en un avión a menos que interfiera con los deberes de la tripulación. Simplemente estoy documentando esta interacción para mi propia protección». El conocimiento legal tomó a Trevor con la guardia baja. Retiró la mano, pero su expresión se oscureció aún más. «¿Qué habrías hecho si estuvieras en los zapatos de Marcus? ¿Cederías el asiento o te mantendrías firme? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides hacer clic en el botón suscribirse ahora para disfrutar de más de estas historias». El siguiente sonido que resonó por la cabina fueron los pasos pesados de 2 oficiales de seguridad del aeropuerto abordando el avión. Su llegada marcó un punto de no retorno. Los oficiales de seguridad se movieron con eficiencia practicada por el pasillo, siguiendo el gesto de la mano de Trevor directamente al asiento de Marcus.
La cabina se había vuelto completamente silenciosa incluso. Los sonidos ambientales de la aeronave parecían haberse desvanecido mientras toda la atención se centraba en la confrontación. Marcus permaneció sentado, su postura recta, su expresión serena a pesar de la humillación que se le infligía. Su teléfono continuó grabando desde donde lo había colocado en su regazo. Señor, el primer oficial de seguridad comenzó. Nos han informado que hay una situación que requiere su remoción del avión. Marcus asintió una vez reconociendo la presencia del oficial mientras mantenía su dignidad. Me gustaría entender la política específica de la aerolínea que estoy violando, solicitó su voz clara y mesurada. Estoy sentado en mi asiento asignado con una tarjeta de embarque válida y estatus Platinum. Los oficiales de seguridad intercambiaron miradas incómodas. Cada vez era más obvio que habían sido llamados para expulsar a un pasajero que no había violado ninguna regla. Señor, necesita recoger sus pertenencias y venir con nosotros, el segundo oficial declaró, evitando la pregunta por completo. Marcus miró directamente al capitán Reynolds, que estaba a varios pies de distancia, flanqueado por Trevor y Jessica. ¿Me están sacando por negarme a darle mi asiento correctamente? ¿Asignado a otro pasajero? Marcus preguntó directamente, su pregunta cortando la pretensión. ¿Me están sacando por crear un disturbio? El capitán respondió la palabra sonando hueca, incluso mientras las decía. Un murmullo recorrió la cabina. Un caballero mayor en la segunda fila negó con la cabeza en confirmación, mientras una joven cerca del fondo de la primera clase se secaba las lágrimas de los ojos con tranquila dignidad. Marcus comenzó a recoger sus pertenencias. Cerró el estuche de su tableta, metió sus notas de presentación en su maletín y se puso de pie lentamente. Karen, que había estado viendo desarrollarse toda la escena, no hizo ningún intento de ocultar su satisfacción. Una sonrisa satisfecha se dibujó en las comisuras de su boca mientras veía a Marcus ser escoltado desde su asiento. Ahora ella creía que se lo merece, claramente no pertenece. Se escuchó a voz desde algún lugar de la cabina, pero no hizo nada malo. Llamó a otro pasajero. Estoy grabando todo esto, anunció un tercero. Pero a pesar de los comentarios, Marcus estaba siendo sacado. Caminaba con la cabeza en alto, su espalda recta, sus ojos hacia adelante, la postura de un hombre que se había enfrentado a la injusticia antes y sabía cómo mantener eso en su cara. Mientras pasaba por la fila donde Trevor estaba supervisando la remoción, algo sucedió que luego se convertiría en una pieza clave de evidencia. Karen, creyéndose desapercibida, metió otro billete doblado en el bolsillo de Trevor. Gracias por manejar esa situación, susurró, su voz lo suficientemente fuerte para ser captada por varios pasajeros grabando teléfonos. La primera clase debería tener estándares. La implicación de sus palabras flotaba en el aire como una nube venenosa. Mientras Marcus bajaba del avión, escoltado por seguridad, sacó su teléfono una vez más. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla mientras componía un mensaje de texto a su Elise. Me sacaron del avión, pero eligieron a la persona equivocada para humillar, mientras que la mayoría de la gente estaría nerviosa, avergonzada o enfurecida después de tal experiencia. Marcus exhibió la compostura controlada de alguien que había navegado estas aguas antes. Sara, soy Marcus, necesito que reúnas al equipo legal. Inmediatamente habló por su teléfono en voz baja pero firme. Me acaban de sacar de un vuelo de Skylux. En lo que parece ser un caso clásico de trato discriminatorio, los oficiales de seguridad que lo habían escoltado fuera del avión se quedaron cerca, su certeza inicial disolviéndose en una incómoda comprensión. Un oficial estaba revisando el informe del incidente en su tableta. Su expresión se volvía cada vez más preocupada mientras se desplazaba por los detalles. Señor, dijo finalmente el oficial, acercándose a Marcus vacilante. Creo que puede haber habido un malentendido. El informe indica que estaba siendo disruptivo, pero algunas declaraciones de testigos no corroboran eso. Marcus bajó su teléfono por un momento, su mirada firme mientras se dirigía al oficial. Efectivamente hubo un malentendido, respondió. Pero no de mi parte. Estaba sentado en mi asiento asignado con una tarjeta de embarque válida cuando me pidieron que me moviera para acomodar la preferencia de otro pasajero. Cuando me negué, me sacaron a la fuerza. El oficial se movió incómodo, mirando a su compañero que ya se estaba alejando de la situación. Ambos sabían que habían sido utilizados para hacer cumplir algo que no tenía nada que ver con los protocolos de seguridad. Nos disculpamos por las molestias, señor, el oficial ofreció semanalmente antes de seguir a su compañero en una retirada apresurada. Marcus regresó de inmediato a documentar el incidente, informando una nota de voz detallada, contando cada interacción, cada palabra dicha, cada matiz del lenguaje corporal que había observado mientras hablaba su teléfono. Una mujer joven se acercó vacilantemente. Ella agarraba su bolso de mano en una mano y su teléfono en la otra. Marcus la reconoció de inmediato. Ella había estado sentada frente a él.
En el pasillo en primera clase, disculpe, señor, dijo su voz teñida de indignación en su nombre. Te seguí fuera del avión porque no podía simplemente sentarme allí y ser parte de lo que estaba sucediendo. Grabé todo desde el momento en que la azafata se acercó a ti por primera vez hasta que te obligaron a bajar del avión. Levantó su teléfono mostrándole a Marcus el video, imágenes claras y sin obstrucciones que capturaron no solo su expulsión, sino también el momento condenatorio. Cuando Karen le dio dinero a Trevor, esto fue claramente discriminación. La mujer continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Deberías tener esto. La expresión de Marcus se suavizó por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Gracias, dijo con genuina gratitud. Esto puede ser muy útil. Intercambiaron información de contacto. La mujer prometió enviarle el video completo sin editar de inmediato y testificar si era necesario. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su video pronto sería visto por millones. Mientras tanto, de vuelta en el avión, una escena muy diferente era Karen Whitfield. Se había acomodado cómodamente en el asiento de Marcus. Su satisfacción petulante apenas se disimuló cuando Jessica le ofreció una copa de champán de cortesía. Lamento mucho la interrupción, dijo la señorita Whitfield. Jessica ofreció con deferencia. Queremos asegurarnos de que el resto de su vuelo sea perfecto en la cocina fuera del pasillo. Trevor y Jessica intercambiaron miradas cómplices mientras Trevor contaba discretamente los billetes doblados. Karen le había dado $200, el precio que habían aceptado para humillar a un hombre cuya única ofensa era ocupar un asiento que había comprado legítimamente. Compró un buen bono hoy, murmuró Trevor metiendo el dinero en su billetera. Algunos pasajeros saben cómo mostrar el debido agradecimiento. Ninguno de los dos se dio cuenta de que este bono pronto les costaría mucho más de lo que podían imaginar. De repente una llamada llegó a la tripulación para una reunión de emergencia. La llamada era de uno de los administradores de la aerolínea que les informó que acababan de cometer un grave error que podría costarles el trabajo. Los tres estaban asustados mientras se miraban tratando de comprender qué estaba sucediendo. La atmósfera había cambiado y claramente ya no tenían el control. ¿Quién era exactamente el hombre al que sacaron del asiento VIP y patearon del avión? En el último piso de la elegante sede de Skylux Airlines con paredes de vidrio, el director ejecutivo de Skylux, Richard Williams, estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando sonó su teléfono con una llamada interna del Departamento de Relaciones Públicas. Señor, es posible que tengamos una situación grave en el desarrollo de las relaciones públicas. La voz del director tenía un inconfundible tono de pánico. Un video se está volviendo viral mostrando a uno de nuestros pasajeros siendo retirado de un vuelo esta mañana. Williams cide inicialmente despectivo. Los pasajeros son retirados por comportamiento disruptivo todos los días. Janet lo maneja con la declaración habitual. Señor, esto es diferente. El director de Relaciones Públicas insistió en que el pasajero no era disruptivo. Era un hombre negro en primera clase que se negó a ceder su asiento asignado a una mujer blanca. El video muestra a nuestro personal aceptando efectivo de la mujer antes y después de su expulsión. La sangre se drenó del rostro de Williams mientras procesaba las implicaciones. Envíame el video ahora. Mientras Williams miraba las imágenes en su monitor, su expresión cambió de preocupación a horror. La clara discriminación, el dinero cambiando de manos, la digna compostura del hombre que fue retirado. Fue una catástrofe de relaciones públicas que se desarrolló en tiempo real. ¿Quién es él? Williams exigió. ¿Hemos identificado al pasajero? Hubo un momento de vacilación antes de que el director de Relaciones Públicas respondiera. Sí, señor. Según el manifiesto, su nombre es Marcus Richardson. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Dijo Marcus Richardson? Williams finalmente preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, señor. ¿Ese nombre significa algo para usted? Williams se desplomó. De vuelta en su silla con la mirada perdida al techo, Marcus Richardson es el fundador y director ejecutivo de RightTech Solutions, la misma empresa a la que hemos estado cortejando por una sociedad de $50 millones, la misma empresa que ha estado comprando silenciosamente nuestras acciones durante los últimos 2 años. A kilómetros de distancia, en una sala privada del aeropuerto, Marcus se sentó en el centro de un equipo que se reunía rápidamente. Su directora, Elise Thompson, había llegado a los 20 minutos de su mensaje de texto, trayendo consigo a su asesor legal principal y al jefe de comunicaciones corporativas. Las computadoras portátiles estaban abiertas, los teléfonos zumbaban y la atmósfera crepitaba con energía concentrada. El video ya ha alcanzado los 2 millones de vistas.
El director de comunicaciones informó que giró su pantalla para mostrar los números que suben rápidamente. Los principales medios de comunicación lo están retomando ahora. Alice y Marcus intercambiaron una mirada significativa, una que hablaba de años de experiencias compartidas y entendimiento mutuo. No saben que ya estábamos evaluando la cultura de su empresa para la sociedad. Elise dijo que su tono reflejaba la amarga ironía de la situación. Supongo que simplemente nos dieron su yo auténtico sin darse cuenta de quién estaba mirando en la sede de Skylux. El equipo de redes sociales estaba en modo de crisis total. Las pantallas mostraban la situación que se agravaba rápidamente. La discriminación en Skylux era tendencia nacional. El recuento de vistas del video había superado los 5 millones y las celebridades comenzaban a amplificar la historia a sus millones de seguidores. Williams ahora estaba rodeado por su equipo ejecutivo, sus rostros sombríos mientras evaluaban el daño. Señor, su asistente lo interrumpió. Teléfono en mano, llamaré. A la oficina de Marcus Richardson para que pueda solicitar hablar con él directamente. La sala quedó en silencio. Williams respiró hondo antes de aceptar la llamada por altavoz, señor Richardson. Comenzó con la voz tensa con una cordialidad forzada. Quiero extender nuestras más sinceras disculpas por el incidente inexcusable que ocurrió esta mañana. Espere, interrumpió el director financiero que había estado buscando frenéticamente entre los archivos, Marcus Richardson, el MLS, director ejecutivo de tecnología. Williams asintió con gravedad cuando la voz de Marcus salió por el altavoz. Tranquilo y mesurado, señor. Williams, agradezco su disposición a hablar conmigo directamente. Como ya sabrá, mi empresa posee aproximadamente el 25% de las acciones de Skylux Airlines, una participación mayoritaria cuando se combina con nuestros socios estratégicos. Los ejecutivos intercambiaron miradas de pánico. Finalmente se dieron cuenta de la magnitud total de la situación. Quiero convocar una reunión de accionistas de emergencia de inmediato. Marcus continuó con su tono sin dejar margen para la negociación. Los eventos de hoy han generado serias preocupaciones sobre la cultura corporativa de Skylux y su compromiso con el trato ético de todos los pasajeros. Se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva con una urgencia sin precedentes. Los miembros de la junta lo dejaron todo para asistir. Algunos todavía vestían ropa de golf. Otros claramente se habían apresurado a regresar de eventos familiares. La tensión en la sala era sofocante mientras esperaban la llegada del hombre que ahora tenía su destino en sus manos. Cuando finalmente entró Marcus Richardson, el efecto fue inmediato y las conversaciones eléctricas cesaron a mitad de la frase. Todas las cabezas se giraron a pesar de todo lo que había experimentado ese día. Marcus se comportó con la tranquila confianza de un hombre que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Vestía el mismo traje que había estado usando cuando lo sacaron del avión. Un sutil pero poderoso recordatorio de los eventos del día. Detrás de él caminaba su equipo ejecutivo, Elise Thompson, su asesora legal y otras 2 personas cuya presencia luego resultaría crucial para la transformación que estaba a punto de comenzar. Cuando Marcus tomó asiento, Williams usó un control remoto para atenuar las luces y activar la enorme pantalla al frente de la sala. El video comenzó a reproducirse con una claridad cristalina y devastadora en sus implicaciones. Cada momento fue capturado. La confrontación inicial, la condescendencia de Trevor, las débiles justificaciones del capitán y lo más condenatorio de todo el dinero que cambió de manos antes y después de la destitución de Marcus cuando terminó la grabación. Las salas permaneció en silencio durante 30 segundos completos. Varios miembros de la junta no pudieron mantener contacto visual con Marcus Williams. Se aclaró la garganta, su rostro ceniciento mientras se giraba para dirigirse directamente a Marcus Sr. Richardson, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por el trato inexcusable que experimentó hoy. Este comportamiento no refleja los valores de Skylux Airlines. Y nosotros no estoy interesado en disculpas, Marcus. Interrumpió su voz tranquila. Pero resuelta la franqueza de su respuesta, envió una onda visible a través de la sala. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus sillas de cuero, repentinamente conscientes de que el control de daños corporativo estándar no sería suficiente. Como su mayor accionista individual, Marcus continuó. Tengo una demanda y una decisión. Primero, todo miembro del personal involucrado es despedido inmediatamente. Segundo, voy a cancelar el contrato propuesto entre mi empresa de tecnología y esta aerolínea. Williams miró nerviosamente a los miembros de la junta antes de responder. Señor Richardson, si bien entendemos su frustración, tal vez podríamos considerar suspensiones en su lugar. Algunos de estos empleados han estado con la empresa durante muchos años y nuestros acuerdos sindicales esto no es negociable, declaró Marcus, poniendo sus manos sobre la mesa.
¿Es responsabilidad o retiro mi inversión y el contrato de 50 millones que estábamos considerando? Las implicaciones pesaban mucho en Air 2. El 5% de sus acciones repentinamente arrojadas al mercado sería catastrófico. La pérdida del contrato de modernización de 50 millones los dejaría años por detrás de sus competidores como si fuera la Q. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Un joven analista financiero entró corriendo, claramente. Habiendo corrido desde otro piso, le tendió una tableta a Williams, olvidando todos los protocolos de etiqueta de la sala de juntas en su urgencia. «Señor, las noticias del incidente ya están afectando el precio de nuestras acciones», anunció. Sin aliento. «Hemos bajado un 12%, y cayendo, los analistas del mercado predicen una posible caída del 30% al cierre. Si no tomamos medidas decisivas», Williams miró de la tableta a Marcus y viceversa. La realidad de su situación se volvió dolorosamente clara. Esto ya no se trataba solo de un incidente, se trataba de la supervivencia misma de la aerolínea. La aerolínea se hundiría sin Marcus, porque todos los demás inversores también retirarán sus acciones si él se va, y eso los llevará a la quiebra. El mismo hombre al que sacaron del avión. Ahora tenía el destino de la aerolínea en sus manos. 3 pisos más abajo de la sala de juntas, en una sala de conferencias estéril y desprovista de lujo, Trevor, Jessica y el capitán Reynolds estaban sentados en un silencio incómodo. Los habían convocado sin explicación alguna, aunque los crecientes susurros en toda la compañía les habían dado motivos de preocupación. El director de recursos humanos entró puntualmente a las 4:30 p.m., acompañado por el asesor legal de la empresa y 2 oficiales de seguridad que se posicionaron discretamente junto a la puerta. La presencia de seguridad no era un procedimiento estándar para evaluaciones de desempeño o incluso reuniones disciplinarias. Señalaba algo mucho más serio. Seré directo. El director de recursos humanos comenzó a colocar 3 carpetas idénticas sobre la mesa. Su empleo con Skylux Airlines se termina con efecto inmediato. La declaración aterrizó como un golpe físico. La mano de Jessica voló a su boca ahogando un jadeo. El rostro de Trevor se contorsionó con indignación. El capitán Reynolds simplemente cerró los ojos. Su rostro, curtido, de repente parecía décadas más viejo. Lo sentimos. Trevor fue el primero en recuperar la voz, elevándose con cada palabra. Estábamos siguiendo el procedimiento. Ese pasajero estaba haciendo difícil e interrumpiendo el proceso de embarque. La expresión del director de recursos humanos permaneció impasible mientras abría su computadora portátil y la giraba hacia ellos. El video, ahora viral, comenzó a reproducirse. La condescendencia de Trevor capturó perfectamente la incomodidad. De Jessica, evidente la abdicación de responsabilidad del capitán, claro para todos. Pero fue lo que sucedió después lo que drenó el color del rostro de Trevor. La filmación mostró claramente Karen está deslizando dinero en su bolsillo. Sus palabras sobre mantener los estándares audibles, a pesar de que su intento de hablar en silencio estaba aceptando dinero de un pasajero para discriminar a otro procedimiento de pasajeros. La directora de recursos humanos le preguntó su tono, de dejar en claro que no había una respuesta aceptable, ya que era una respuesta que estaba ocurriendo, pero no me detenía. No lo había hecho un error terrible. A través de tormentas literal durante su carrera, parecía incapaz de resistir esta, solo estaba confiado en mi evaluación de cruceros que ofreció semanalmente. No presenciaba personalmente la confrontación inicial que todos fallaron en su responsabilidad. Hoy, el director de recursos humanos declaró firmemente no solo para la compañía, sino también la decencia humana básica. El pasajero que retiró a Marcus Richardson, CEO de las soluciones tecnológicas correctas y nuestro mayor achicador de la revisión como un pasajero, el pasajero de Marcus Richardson, el CEO de Marcus Richardson de RightTech. El achicador de la recién nacido como un pasajero, como un segundo golpe de pasajero, fue el CEO de Marcus Richardson. De la recién hecho de Marcus, como un acertado de la recolección de un segundo achicador de la revisión. Como un pasajero, el pasajero de Marcus Richardson. La cara previamente sonrojada de ira, ahora agotada por completo de color, será escoltado para recoger sus pertenencias personales y luego a la salida, el director de recursos humanos continuó su pago final. Incluirá una indemnización de 2 semanas que es más que generosa dada las circunstancias. A medida que fueron dirigidas desde la sala, los 3 ex empleados experimentaron lo que Marcus había sentido ese día, la humillación de ser escoltados, mientras que otros observaron que la simetría era perfecta y devastadora. Mientras tanto, en el auditorio principal de Skylock, cientos de empleados se habían reunido para un anuncio sin paseos, en el que falló en el escenario de Marcus Richardson y su equipo de Skylux Folly and One de nuestro Passing.
Airs Falling en 1 Hour Passengers falló en la mayoría de los pases de Skylux. Fundamental Williams comenzó su voz a través de la habitación silenciosa. Este fracaso no fue solo un incidente aislado, fue sintomático de los problemas sistémicos, que debemos abordar de inmediato y de manera integral. Él gestó a Marcus, quien avanzó para explicar el camino hacia adelante. Cada empleado de Skylux Airlines se someterá a una capacitación SIED de Skylux y continuará la educación de cientos de la era. A través de la multitud, ya que los empleados reconocen la magnitud de lo que se anunciaba, un programa de capacitación en toda la compañía costaría millones e interrumpiría las operaciones significativas si Marcus se dirigiera a los empleados reunidos directamente, su voz con el peso de la experiencia personal y la autoridad profesional. Esto no se trata solo de castigar a los involucrados. Explicó que se trata de transformar toda su cultura. Lo que sucedió hoy no fue solo incorrecto porque me resultaron ser accionista. Hubieras sido igualmente incorrecto si fuera maestro, un médico o un estudiante que viajaba a casa. El empleado escuchó en silencio. Muchos asentidos de acuerdo con otros que miran hacia abajo en la vergüenza compartida en lo que se había hecho en el nombre de su compañía que comienza mañana. El CEO anunciado en el momento poderoso de la reunión final de la reunión. De Skyu, que implementará una compañía de la compañía para que se someta a cada una ruta, se someterá a los servicios a los que se someterá cada una ruta a todos. Los campos de la ruta. Participa en la primera fase de este programa. Los jadeos fueron audibles en todo el auditorio en una industria donde las actas de retraso cuestan miles de 48 horas de cierre completo sin precedentes. No tenía precedentes. Costaría a la aerolínea millones. Pero el mensaje que envió sobre su compromiso de cambio fue invaluable cuando Marcus observó desde la etapa que vio las caras de los empleados que procesaron esta noticia. Se mostró resistencia a otros aliviados, pero fue el mayor reconocimiento de que Marcus marcó el cambio en sus compañías, en su compañía. Las semanas que siguieron al incidente, Skylux Airlines se sometieron a la transformación más completa en sus salas de conferencias de historia de 30 años en mal 107 todo el país. En los centros de capacitación, los horarios de los vuelos se modificaron para garantizar que cada empleado, desde los manejadores de equipaje hasta el propio CEO, participó en el programa obligatorio. La capacitación no era el ejercicio estándar de la casilla de verificación corporativa que los empleados se habían acostumbrado a ignorar, que era un desafío inmersivo, y, a veces, los empleados incómodos se enfrentaron con sus propios baleos a través de los ejercicios de simulación. De sofisticados, los empleados de los comportamientos y los especialistas en el AI de los personajes de los materiales. De estas sesiones, antes de que las habitaciones se llenen de escépticos, a veces, a los empleados defensivos, esta es su oportunidad de ser parte de la solución que les dijo que su voz con el peso de la experiencia personal. Lo que me sucedió a las personas sin mis recursos o plataforma todos los días hoy, comenzamos a cambiar que algunos su presencia fue transformador para poner un rostro humano a la gestión de lo que la gestión podría haber sido una crisis de relaciones públicas para otras personas que continúan su voluntad a pesar de su tratamiento demostrado en un compromiso en el cambio genuino en lugar de un cambio genuino, en lugar de la gestión de lo contrario, la gerencia de lo contrario. Para desarrollar Chef Jessica y el Capitán Reynolds descubrieron que en la era digital la responsabilidad los sigue en todas partes. Sus nombres y caras se habían convertido en sinónimo de discriminación en una industria donde la reputación es moneda. Que Trevor se sentó en su apartamento rodeados de correos electrónicos de rechazo de otras aerolíneas que se observaron experiencia previa. Pero hemos decidido perseguir a otros candidatos en este momento. El lenguaje corporativo educado no pudo enmascarar la realidad que nadie quería contratar al hombre de ese video viral. Jessica enfrentó rechazos similares que cada uno profundizando. Su comprensión de cómo una sola decisión podría alterar la trayectoria de una carrera construida durante 8 años durante una entrevista que inicialmente parecía que la expresión de la contratación de que el gerente cambió el momento de la expresión de la contratación, cambió la expresión del gerente, que el gerente cambió la expresión del gerente, que el momento cambió la expresión de la expresión del gerente, que el gerente parecía que el momento de la expresión de un gerente cambió la expresión de la manager, el momento de que el momento se acomoda, el momento de la carrera. Incidente de discriminación. ¿No es usted la entrevista terminó poco después de que el Capitán Reynolds, con 30 años de experiencia de vuelo, se encontró incapaz de asegurar puestos de nivel de entrada y acciones discutidas por comentaristas nacionales que su compañía la había colocado en licencia administrativa en espera de una investigación sobre su conducta para amigos,
se había distanciado, no dispuesto a asociarse con la mujer. Ahora marcado como la aerolínea Karen en las plataformas de redes sociales, por quizás la primera vez que se vio obligada a enfrentar el impacto real de su derecho, mientras que Skylux estaba implementando cambios de políticas radiantes, nuevas pautas que establecieron tolerancia cero para la discriminación mejorada, protocolos para manejar disputas de semillas y protección para los empleados que informaron una interfaz de inicio de los empleados. Los motivos para los pasajeros de terminación inmediata comenzaron a notar diferencias casi inmediatamente. Entrevistas breves capturadas en Gates y reclamos de equipaje revelaron una percepción cambiante que la azafata parecía más atenta. Para todos, ahora notaron un volante frecuente antes de que siempre sintiera que había una jerarquía invisible basada en la forma en que lo vistieron en realidad. Menos valorado, según lo prometido, Marcus restableció gradualmente su inversión, ya que los cambios medibles fueron implementados y verificados por las acciones de los auditores independientes. Sky comenzaron a recuperarse, aunque el camino de regreso sería durante mucho tiempo. Las prácticas de contratación de la compañía sufrieron una revisión completa con iniciativas de diversidad que fueron más allá, métricas superficiales para abordar cuestiones fundamentales de inclusión y representación. La transformación no era perfecta o un cambio genuino inmediato nunca lo es. Pero con cada semana que pasa, Skylux se estaba convirtiendo en la compañía. Siempre había afirmado estar en sus anuncios, uno donde todos realmente se trataban como una regalía. 6 meses después del incidente que el incidente de Skylux Airless, destruidos la compañía, no era solo que el número de pasajeros no solo se había recuperado en el 12% de la satisfacción de los empleados, que había gestionado debajo de la superficie durante años, había estado expuesto a la luz y finalmente estaba curando el desarrollo. Más sorprendente se produjo un martes por la mañana lluvioso cuando Marcus Richardson anunció una nueva iniciativa. A través de su fundación, la segunda oportunidad diseñada específicamente para las personas que habían perdido sus incidentes de prejuicios, el programa ofreció una capacitación de rehabilitación para el programa. Ganando su camino de regreso, no podemos construir una sociedad más justa si no creamos caminos para aquellos que han reconocido sus errores y han hecho el trabajo para cambiar. Entre los primeros participantes en el programa fueron Trevor, Jessica y Capitán Reynolds. El viaje no fue fácil para ninguno de ellos. El programa requirió que enfrentaran verdades incómodas sobre sí mismas para comprender el impacto de sus acciones no solo en Marcus, sino en innumerables otras personas que experimentaron un trato similar sin el poder de luchar. Vi a mí mismo como prejuicio, admitió durante una sesión particularmente poderosa. Pensé que debido a que no usé insultos o odié explícitamente a nadie, fui uno de los buenos que esta experiencia me ha demostrado cómo opera el sesgo, incluso cuando no lo reconocemos en nosotros mismos. El viaje de Jessica enfocado en el coraje moral, la voluntad de hablar, incluso cuando me costamos, sabía que estaba mal, que estaba equivocado, pero que tenía miedo de mi trabajo si me desafié el valor de la voluntad de hablar. El capitán cómplice Reynolds, el más antiguo de los tres, quizás tuviera la carretera más difícil de creer que había tratado a todos. Sus acciones ese día confié en las cosas incorrectas en las que reflejó que confiaba en la jerarquía sobre la humanidad. Pasaré el resto de mi carrera haciendo ese derecho con los certificados del programa en la mano. Trevor y Jessica comenzó a aplicar para las posiciones de nivel. De entrada en diferentes aerolíneas, sus aplicaciones ahora incluyeron su historia no como una excusa, pero como contexto para el crecimiento. Habían subyado los certificados, no fueron borrados sus acciones pasadas, pero demostraron un compromiso con el cambio que algunos empleados se han convertido a Jessica. Posición no como azafata, sino como miembro de la tripulación terrestre en un transportista regional. El pago era menos de la mitad de lo que había ganado en Skylux. Las horas eran más largas y el trabajo era físicamente exigente, pero era una segunda oportunidad que una vez había pensado que Trevor seguía un mes después comenzando en el manejo de equipaje en otro capitán de la línea aérea Reynolds, dada su edad y experiencia en un camino diferente. Pero encontró que la segunda oportunidad en el segundo lugar, en el que se les ocurrió la segunda oportunidad en el que los demás. Las decisiones que había tomado Skylux en sí se transformó a los auditores independientes, confirmaron que los pasajeros ya habían notado que la aerolínea ahora lideró a la industria en satisfacción del cliente en toda la demografía. Por primera vez,